Bien, ahora sí lo ven, sí, ¿no? Dificultad tras dificultad, nunca falta. Bien, ¿ya está todo bien? ¿Lo están viendo? Sí, ¿no? Bien, sí. Pero en la banda, no sé qué está pasando este día. Bueno, ya, a ver, vamos por parte, ¿ya? Gracias, muchas gracias, gracias. ¿Qué es lo que buscamos rápidamente? Vamos a buscar identificar y resumir el pensamiento filosófico de Hegel, Comte, Marx y Nietzsche, ¿correcto? Bien. Lapicero en mano, cuaderno en mano y no tanto lo que vamos explicando, ¿ya? En función a lo que vamos presentando las diapositivas, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Seguimos. Solamente quiero indicar algo. Lo que está pasando es que yo tengo problemas aquí. No sé si es la banda, no sé si es el internet, no sé. No es que yo quiera perder el tiempo, ¿sí? Ya son cosas que no están a mi disposición. Quiero que entiendan eso. En general le digo, ¿ya? Porque veo que por ahí están comentando cosas que, si estuviera en mí, ¿cuándo hemos perdido tanto tiempo así? Creo que es la primera vez, ¿no? Creo, ¿sí? Gracias por su comprensión. Bien, vamos a ver el espíritu absoluto de Hegel, ¿ya? Gracias, muchas gracias, Teresita. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿No? ¿Está bien? Hegel es el último de los filósofos idealistas alemanes. Es el último de los filósofos idealistas alemanes. ¿Correcto? ¿Ya? Él sigue la línea de Kant. ¿Te acuerdas que lo último que vimos la semana pasada fue Kant? ¿Correcto? ¿Ya? Él sigue la línea de Kant. Luego de Kant vino Fichte, Schelling y luego viene Hegel. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Hegel en sí ya es un filósofo alemán que construye un sistema en la que todas las tendencias filosóficas occidentales de su época tendrían que confluir. ¿Ya? Hegel afirmó que todo lo que es real será racional y todo lo que será racional será real. Es así que el pensamiento hegeliano intenta conciliar en uno solo lo que es espíritu y naturaleza, lo que es universal y particular, lo que es lo ideal y lo real. O sea, él intentó conciliar todo en uno solo lo que es la filosofía, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? Por un lado, una parte idealista versus una parte realista. Ya, él lo juntó, juntos, por favor, ¿no? Él vio una parte netamente espiritual, otra parte netamente material, juntos, por favor. Él quería entender todo eso porque todo eso para él es filosofía. Y él quería entenderlo en una sola línea. Él no quería entender como lo entendieron, ¿te acuerdas? Los empiristas, como lo entendieron Descartes, distinto, ¿no? Ya, él quería entender que todo ello se dé en una sola línea. ¿Está bien? Por eso él intenta conciliar lo que hemos dicho, esa filosofía, ¿ya? Dice, filósofo alemán que intentó armonizar el espíritu y la naturaleza. Intentó armonizar el espíritu y la naturaleza, ¿sí? Todo lo que es universal y lo que es particular en uno solo, ¿ya? En uno solo, ¿ya? Exacto. Él quería unificar todas las filosofías existentes en uno solo, ¿está bien? Y él vio pues que habían pues partes espiritualistas, partes materialistas, todos juntos, se acabó en uno solo, ¿ya? Entonces él, al intentar armonizar el espíritu y la naturaleza, lo universal y lo particular, construye un sistema de todas las tendencias filosóficas de su tiempo, a través de lo que le llamó razón absoluta e infinita, llamada espíritu absoluto. Entonces, el espíritu absoluto es la razón por la cual explica todo ese devenir histórico del conocimiento humano, ideal, real, etc. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, decía, lo único que va a entender a estas tendencias filosóficas será el espíritu absoluto, es decir, la razón, ¿ya? O sea, la razón. Entonces, la razón ya es en sí, ¿no? Que llamada espíritu absoluto va a entender todo ese proceder filosófico históricamente determinado. ¿Está bien?
Muy bien. Él decía, así, ¿no es cierto? Él decía, el espíritu absoluto lo va a identificar como la idea absoluta. O sea, decir espíritu absoluto y decir idea absoluta, ¿no? Así, el pensamiento superior que ha comprendido la realidad se llama espíritu absoluto. Ese espíritu absoluto es en sí el pensamiento superior que puede comprender esta realidad espiritual, realista, material, espiritualista, como tú quieras. El único que entenderá esa realidad es ese pensamiento superior llamado espíritu absoluto, que no es más que la razón, que no es más que la razón. ¿Ya? Para Hegel, no es el individuo el que llega a conocerse a sí mismo. No, no, no. El que llega a conocerse a sí mismo va a ser nada menos que, a través de la historia de la humanidad, el llamado espíritu universal. O sea, el espíritu universal va a ser, no sé qué cosa, va a ser todo el conocimiento que se tiene de la realidad espiritual y material desde un inicio de los tiempos humanos hasta la actualidad, gracias a la razón. Entonces, este espíritu absoluto va a ir al conocimiento de la humanidad en todo el tiempo que ha ido conociendo la realidad. Entonces, a ver, los seres humanos conocen o dicen conocer la realidad como ella es. Y en todos los tiempos, en todas las generaciones, han ido conociendo esa realidad como es. Y para conocer esa realidad como es, han utilizado la razón. ¿Ya? Entonces, en todos los tiempos, ¿no?, se ha ido conociendo esa realidad. ¿Cómo lo conocieron los presocráticos? Fíjate. Ahora, ¿cómo lo conocieron los medievales? ¿Cómo lo conocieron los filósofos modernos? Todos ellos, para conocer aquello, manejaron la razón, ¿no? Entonces, esa razón, para él, va a llegar al máximo con la llamada espíritu absoluto. O sea, es ese espíritu absoluto, es esa razón que conoce esa realidad. ¿Ya? Esa realidad, la conoce. ¿Está bien? Y al conocerla, al final, se da cuenta que en la historia de la humanidad hay una historia de conocimientos. Y esa historia del conocimiento humano, a través de todos los años, es la historia del conocimiento de una generación. Es la historia del conocimiento de la realidad de otra generación. Es la historia del conocimiento de esa realidad de otra generación. Y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente. Pero a todos ellos se ha dado en un tiempo histórico, con contenidos distintos, en una generación determinada. Para una generación determinada, ese conocimiento que tienen de esa realidad es una verdad para esa generación. Luego viene otra generación que ha de conocer su realidad y lo hará con la razón del espíritu absoluto. Y será una verdad para esa generación. Quizá que para la anterior no será una verdad esa. No sé. Y vendrá otra generación. Ahora, si tú sumas todas esas generaciones, eso es la historia del conocimiento humano, ¿no? A esa historia del conocimiento humano él le llama espíritu universal. Espíritu universal. Donde ese espíritu universal se ha valido del espíritu absoluto para poder ir avanzando en esa historia del conocimiento. ¿Correcto? Ha ido avanzando. ¿Ya? ¿Correcto? Por eso dice, no, el espíritu absoluto es la idea absoluta. Esta idea absoluta es un ser inmaterial, dotado de una razón infinita, absoluta y creadora, que se expresa a través de la historia de la humanidad, a través del espíritu universal. Claro, ¿no es cierto? ¿Cómo ese espíritu absoluto se expresa? En Descartes. En Descartes. ¿Cómo ese espíritu absoluto se expresa? En Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo ese espíritu absoluto se expresa? En Platón. ¿Cómo ese espíritu absoluto se expresa? En el mismo Hegel. ¿Te das cuenta? Así se va expresando, ¿no? Y va avanzando, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este espíritu absoluto, que es la idea absoluta, es el que comprende, es el que entiende toda la realidad natural e ideal.
Ese es el que entiende, ese es el que nos permite comprender toda la realidad natural e ideal. ¿Mm? ¿Está bien? Ahí está el espíritu absoluto. Ahí está todo el conocimiento de la humanidad. Ahí está. Que ha logrado lo que ha logrado gracias a la existencia del espíritu absoluto. Entonces, el espíritu universal es el conocimiento de toda la humanidad. Y se ha logrado gracias que existe el espíritu absoluto para conocer esa realidad. Ahora, ese espíritu absoluto, ¿cómo se va a mostrar? ¿No? ¿Cómo se va a mostrar? ¿No? Muy bien. Dice que este espíritu absoluto, ¿no? Ya, es la suma, entonces, de todas las manifestaciones humanas del conocimiento humano, de la realidad. Y que va a pasar por escalones. Este espíritu absoluto, ¿no? Que genera el espíritu universal, en un inicio primero fue un espíritu subjetivo. En otras palabras, el espíritu universal tiene muy en cuenta el espíritu subjetivo. ¿Ya? O sea, ese saber de toda la realidad también menciona el saber de una persona. Todo lo que tú sabes es un saber que forma parte del saber humano. El saber humano es aquel que es todo. Y el saber que tú tienes de una realidad X forma parte de ese espíritu universal. Entonces, toda persona tiene una conciencia del espíritu universal, el CEU. Toda persona tiene una conciencia del espíritu universal, ¿no? Forma parte de esa conciencia del espíritu universal. Y eso se llama el espíritu subjetivo. Una manera como el espíritu universal se muestra es con el espíritu subjetivo de las personas, ¿no? Una forma como el espíritu universal se muestra es con el espíritu subjetivo de cada persona. Por ejemplo, el modo de entender de lo que para mí es la vida, no sé si será igual de ti, de tu modo de entender de lo que para ti es la vida. No lo sé, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? Ya. Si somos 100, hay 100 modos de entender lo que es la vida. Por lo tanto, hay 100 espíritus subjetivos acerca de la realidad que es la vida. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, cada quien tiene una manera de entender la realidad. Cada quien tiene una manera de conocer la realidad, ¿no? Para conocer esa realidad, manejas una razón, que un inicio se llama espíritu subjetivo. Todos los hombres tenemos un espíritu subjetivo. Y todos los hombres que tienen espíritu subjetivo, que a través de ese espíritu subjetivo van a conocer la realidad, formará parte del espíritu universal, es decir, del conocimiento universal humano. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Ya? Voy a continuar. Pero sucede lo siguiente. No solamente hay un espíritu subjetivo. Pasa a un segundo escalón. Aparece el espíritu objetivo, ¿no? Esto se da en la familia, en la sociedad y en el Estado, donde el espíritu universal alcanza mayor conciencia. El espíritu universal alcanza mayor conciencia y se convierte en espíritu objetivo. ¿Mm? Entonces, yo, por decirte, ¿ya? Yo tengo un conocimiento de la libertad. Yo tengo un conocimiento de la verdad. Yo tengo un conocimiento de lo que es el amor. Yo. Ese es mi espíritu subjetivo. ¿Está bien? Pero en mi casa somos 6, pues. Entonces hay 6 espíritus subjetivos, sí. Y cada uno tiene una opinión de lo que es el amor, pues. Sí, pues. Pero como familia tenemos una sola idea. Tenemos un solo conocimiento. Entonces, ¿cómo mi familia concibe lo que es el amor? Eso es el espíritu objetivo. En cambio, la familia de al lado tiene otra concepción de lo que es el amor. Ese es su espíritu objetivo. La familia que está al frente tiene otra concepción de lo que es el amor. Ese es su espíritu objetivo. ¿Está bien? Ahora, todas nuestras familias peruanas tenemos un concepto de lo que podría ser el amor. Y seremos una sociedad que tenemos un espíritu objetivo de lo que es el amor. Que seguro con la sociedad holandesa es distinto.
que seguro con la sociedad de Groenlandia será distinto, pero cada uno tiene su espíritu objetivo en cuanto a lo que es el amor, y forma parte del espíritu universal del mundo. ¿Sí o no? El pi, ¿correcto? Ahora, la sociedad para que se organice, como dice tu hermanito, más mejor, se establece a través del Estado. ¿Sí o no? Y el Estado vela por los ciudadanos, vela de su cuidado, que todo marche ok. Manjas. ¿Está claro? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Entonces el Estado tiene una opinión de todo esto, tiene una opinión de lo que es el amor, ¿no es cierto? Y entonces hay un tira y deja, no, que el matrimonio es entre hombre y una mujer, no es entre hombre ni entre mujeres, al menos aquí no es así, ese es en otro lugar, ya, el Estado vela por eso. O si no, seamos más conscientes. Hablemos de la pandemia. Tú tienes una opinión de lo que en sí tú entiendes lo que es el COVID-19, tú. Tu familia tiene una opinión de lo que en sí se entiende como el COVID-19. La sociedad tiene una opinión de qué entiende de este COVID-19. ¿Correcto? Y el Estado tiene una opinión de lo que es el COVID-19, de esta pandemia. ¿No? Entonces, ¿no? Conciencia del Espíritu Universal, Ángel. CEU, conciencia del Espíritu Universal. Entonces, tú agarras y dices, no, voy a la esquina, no voy a comprar tal cosa. Tu mamá, con cuidado, sal con la mascarilla. No, ahí nomás. Es lo que tú piensas. Y tu familia te dice, oye, ponte la mascarilla. Por último, no lo hago por ti ya. Caramba, tú sales y contagias acá a todo el mundo. ¿Ah? Al menos no lo hagas por ti, pues. Hazlo por tu abuelita, pues. O hazlo por tu papá, que está un poquito delicado. ¿Ah? Y la familia tiene una opinión así. Y en la sociedad, tú vas, ¿no? Me sacó la mascarilla a la mierda, ¿no? Señora, ¿cómo la... Oye, ¿y la mascarilla? Esa es la sociedad. No entras acá. Acá, retírate. Es la sociedad. ¿Y el Estado qué nos dice? Estamos todavía en emergencia, estamos en pandemia, mucho cuidado, ¿no? Seguirá el toque que queda a partir de las 11 de la noche. No olviden, siempre el gel en la mano, cada 20 minutos lavarse, la mascarilla, por favor, carillas cada vez que hay que ir de un carro a otro, por favor. Es el Estado. Es el Estado. Así se entiende. Y ahí manejas tú, espíritu subjetivo, tu espíritu objetivo. Así razonas tú, y así razona la familia, razona la sociedad, razona el Estado. ¿Eso qué es? En la historia del razonamiento universal humano. ¿Está claro? ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Pero ahí no queda todo. Y ahí sí ya aparece el espíritu absoluto. Ahí ya aparece el espíritu absoluto. Ahí aparece el espíritu absoluto. ¿Correcto? ¿Quién llega a ese tipo de razón que va a colaborar con el espíritu universal? Porque ese espíritu absoluto es el que va a entender el espíritu universal. ¿Me entiendes? Porque hablar del espíritu universal es hablar de Hegel. Y para hablar de Hegel es que es filósofo. Y por eso es que hace filosofía. Y lo entiende así. ¿Correcto? Aquel que no es filósofo no llegará a saber qué es el espíritu universal. Pues tampoco sabrá que él tiene un espíritu subjetivo, según la opinión de Hegel. Entonces, ¿cómo uno llega al espíritu absoluto? Si es que tú te deleitas del arte, si es que tú entiendes que se profesa la religión, y si es que tú haces filosofía. Esos son otros niveles, pues. Esos son otros niveles ya, ¿correcto? Esos son otros niveles, ya, otro level. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, para llegar al espíritu absoluto, yo tengo que hacer arte, me vuelvo sensible, religioso, trasciendo, y filosófico, problematizo. Ese es el estado superior de la conciencia del espíritu universal. ¿Qué te parece? ¿Correcto? ¿Ya? Esos detalles
determinan que a través del espíritu absoluto, ¿no?, se pueda tranquilamente reflexionar sobre su propia actividad en la historia. Claro, ¿por qué? Porque la historia del conocimiento ha avanzado gracias a los contenidos dialécticos que ha ocurrido, gracias a las contradicciones que ha sucedido. Entonces, si alguien dijo algo, dijo A, otro dijo no A, y aquel que dijo A versus el no A se tuvo que sintetizar y salió una opinión llamada tesis 1. Frente a esa tesis 1 apareció otra tesis completamente distinta y contraria a la tesis 1, la tesis 2, y se confrontó y apareció una tesis 3. Esa tesis 3 se le confrontó con una tesis distinta a la 3, contraria, la tesis 4. Y así fue en el mundo. Por lo tanto, en la historia evoluciona, la historia se da gracias a las contradicciones de sus contenidos. ¿Está bien? Y la única que puede darse cuenta de esto es el espíritu absoluto, esa razón dotada de creatividad. Y la única que se da cuenta de esto es el espíritu absoluto. Entonces, la generación 1 del tatarabuelo ha tenido una verdad porque tuvo muy bien, a bien, un espíritu absoluto que le dio a entender qué pasaba en su mundo. La generación 2 de tu bisabuelo seguro que no compartió mucho con la generación de tu tatarabuelo y tuvo a bien, ¿no?, ir avanzando más en ese conocimiento por contradicción. Y la generación de tu abuelo igual, y la de tu papá también igual, y la tuya también igual, y tus hijos también igual. Son diferentes, contradictorios. Avanzan por dialéctica, por contrarios. Y eso se da en el mundo físico también. Del día a la noche, del amor al odio, de la riqueza a la pobreza y viceversa. De la pobreza a la riqueza, de la noche al día. Y así, estamos en ese plan. Contrarios, y así avanzamos en la historia. Entonces, gracias al espíritu absoluto, se llega a reflexionar de la actividad que tiene y la responsabilidad que tiene este espíritu absoluto en la historia, para que entienda a esos contenidos de la historia. ¿Correcto? Eso es importante saber. Claro. ¿Correcto? ¿Ya? Es así, ¿no? Es así que tranquilamente, ¿no?, el único punto fijo en la que el hombre puede apoyarse, ¿no?, ¿ya?, ¿cuál sería? La historia. Todo lo demás, sencillamente, ¿no?, sencillamente cambia. Esta no, para nada. ¿Correcto? Entonces, solamente confía, ¿no?, confía en la historia. ¿Está bien? En la historia. ¿Ya? Porque ella tiene un lineamiento racional, explicativo, de las contradicciones. ¿Está bien? Eso. Por eso es que gracias a lo que viene a ser este espíritu absoluto, es que se puede entender todo esto. Ahí está la tesis, que es una afirmación. Y ahí está la antítesis, que es la negación. Y de ahí nace la síntesis. Tesis. Fíjate tú. Podríamos hablar del racionalismo cartesiano. Afirmaba que las ideas son innatas y que son la fuente del conocimiento. Apareció su antítesis, el empirismo. Lux, Berkeley y Hume dijeron, stop, no es así. No es así. No es así. La mente no viene con ideas a este mundo. Viene en blanco. La experiencia talla en el cerebro y deja huellas. Por lo tanto, que quede claro, las ideas nacen de la experiencia, totalmente distinto a Descartes. Y ante esto,
aparece una síntesis. Kant, y dice, perdón, yo necesito la razón y la experiencia para alcanzar el conocimiento. Sintetiza. Entonces, vemos ahí un claro ejemplo de cómo el entendimiento filosófico del conocimiento se da dialécticamente. Ahora, ¿quién se da cuenta de eso? El espíritu absoluto de la razón. La razón se da cuenta de eso. ¿Y eso qué es? Historia de la filosofía occidental. ¿Te das cuenta? Correcto. Y así vamos entendiendo todo esto, ¿no? Se llama el modo dialéctico. Pues bien, esta realidad del cual vivimos se constituye por eventos contradictorios. La realidad es contradictoria. ¿Está bien? Tiene eventos que se contradicen. Tiene eventos dialécticos. ¿Ya? Ella cambia constantemente, de forma dialéctica o contradictoria. Del día a la noche, de justicia a injusticia, de moralidad a inmoralidad, y así vamos avanzando. ¿No es cierto? Cambia constantemente. Entonces hay que entender que cada generación la entiende según su momento histórico. No hay una razón eterna. La verdad es relativa. Para el gran Hegel. ¿Está bien? ¿Está claro? Para esa generación será valedera. Para la otra, no lo es. Para esa generación es valedera. De aquí a un tiempo, posiblemente dejará de serla. Cada generación tiene su propio espíritu absoluto para entender las contradicciones de la realidad a que le tocó vivir en tiempo y espacio. Para otra generación que se va a justaponer con la anterior, que se va a encadenar por el seguimiento del anterior, quién sabe siga ese camino o quién sabe la contradiga. Y aparecerá otra postura. Y así avanzaremos de generación en generación. Lo único que es cierto es la historia. Y lo único cierto es darnos cuenta cómo el espíritu absoluto participa y es protagónico para entender todo ese evento contradictorio propio de la historia. Lo único confiable entonces es la historia de la humanidad. Cada suceso histórico avanzará dialécticamente, por contradicción. Mayas, ¿te das cuenta? ¿Ya? En tal sentido, esto va hacia algo mejor. Esto se dirige hacia algo mejor. Hacia la libertad, la cual se ha de mostrar al máximo a nivel del Estado. La cual se va a dar al máximo a nivel del Estado. ¿Está bien? Eso, profesor, ¿qué implica? Implica que toda persona tiene a bien una decisión interna con iniciativa propia para decir, para opinar libremente. Pero eso lo hace dentro de un Estado. Eso indica que ese Estado tiene que estar conformado por personas que tengan a bien el buen manejo de la libertad. Se da en el propio Estado. ¿Ya? Sus obras, la fenomenología del espíritu, ciencia de la lógica. ¿Ya? Entonces, la historia para el gran Hegel, ¿ya?, es el progresivo desarrollo de la libertad del espíritu. Pues todo suceso histórico tiene un sentido porque lleva al espíritu hacia su libertad plena. Es decir, mientras yo estoy entendiendo todo esto, yo voy a llegar a entender lo que es la libertad. Porque lo más hermoso es la libertad de pensamiento, la libertad de entendimiento. Entonces, a través de un pretexto de querer conocer el contenido de la realidad, también yo estoy desarrollando mis capacidades internas propias de mi espíritu absoluto, y que al final me voy a sentir libre y sin atadura de nadie para que me pueda decir cómo yo debo de pensar o cómo yo debo de actuar. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es así. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, que quede claro. Entonces, el que inicia este proceso dialéctico, es decir, del manejo de un método
de entendimiento por contradicciones acerca de la realidad, ¿no? Lo hizo Hegel, ¿no? Si la realidad es dialéctica, o sea, si la realidad es contradictoria, tienes que manejar un método que en sí también sea contradictorio. Y ahí para eso está el método dialéctico. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora pasamos al positivismo de Comte, ¿no? El francés Comte. Comte, ¿ya? Él fue franchute, ¿correcto? ¿Ya? Fue francés, el gran Comte. ¿Está bien? ¿Ya? Él propone el positivismo. Cuando tú escuches positivismo, please, ¿ok? Cuando tú escuches positivismo, en tu cabeza debe de colocar ciencia. Positivismo es ciencia. ¿Está bien? Es ciencia. Positivismo es ciencia. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Este señor rechaza todo lo que es el idealismo. O sea, lo enterró a Hegel. ¿No? ¿Ya? Lo enterró a Hegel. ¿Ya? Rechaza el desarrollo supuesto, aparente, de la industria y la búsqueda, ¿no?, de una solución al problema social generada por la Revolución Francesa. Él se siente defraudado por la Revolución Industrial y se siente defraudado por la Revolución Francesa. No solucionaron nada. ¿Está bien? No solucionaron nada. Simplemente fue una seguidilla de idealismos. Simplemente fue una secuencia ajena de la propia realidad. Solo fue un marcado deseo soñado, pero que no se concretizó en nada, a pesar de la muerte que constituyó todo esto. Se sintió defraudado, ¿correcto? Es así que aparece pues el positivismo, ¿ya? Él busca organizar la ciencia de su época, ¿no? Y para ello, él entiende que la sociología es la madre de todas las ciencias, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? El señor Comte, ¿no?, establece que en sí las sociedades, ¿no?, son en sí muy determinantes para el bienestar humano. Pero no hay que olvidar que las sociedades son construidas por seres humanos. Entonces, se hace innegable y necesario tener a bien manifestarse de una manera clara, precisa. Entonces, se debe de encasillar en leyes, se debe encasillar en cosas que se predice, donde los eventos fenoménicos, si se han de dar bajo ciertas circunstancias repetitivas, en eso hay que confiar. Y no hay que confiar en presupuestos mentales o en ideales que no llevan a nada. Y si por A o por B, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, no solucionó nada, se debe de entender que esto se debe solo a un proceso temporal. O sea, él tenía bien entender que esto es un proceso natural y que en un tiempo determinado eso va a cambiar. Va a cambiar. Pero ¿cómo cambia? En el hecho como tú afrontas la circunstancia. Los hechos no van a cambiar porque mañana es domingo. Los hechos van a cambiar por las acciones que tú generes, por las acciones humanas que se generen, no porque mañana va a ser domingo. Eso indica estar pegaditos a una propuesta de leyes. Y entonces, ¿quién te da las leyes? La ciencia. ¿Y qué mejor? La sociología. ¿Por qué? Porque ella hace que comulgue el hombre y su sociedad. Él es el que va a cambiar.
Las estructuras básicas de la sociedad, para que ésta sea ok, son la familia, la propiedad privada y los poderes temporales. ¿Qué te parece? Para él, la sociedad toda necesita de la familia, la propiedad privada y los poderes temporales. 3 claves determinantes. ¿Ya? Él entiende que su filosofía, dedicada al orden de la sociedad, va a permitir que ésta alcance el progreso. ¿Sí? O sea, el progreso no va a suceder por una cuestión del devenir esperado de la naturaleza, sino por la provocación del estudio de esta naturaleza objetivamente. No por ella, sino por el estudio objetivo que se hace de ella para descubrir sus leyes. Si yo descubro sus leyes, entenderé el devenir de ella. Y eso más bien se aprovechará con la inteligencia humana para alcanzar el progreso. Si yo sé que cada cierto tiempo la cantidad de agua de tal río es el triple o el cuádruple del que normalmente viene, aprovecharé para poder obtener energía de eso. Pero eso nace de una observación, de distintas casuísticas que tú has ido infiriendo, determinando que esa propuesta fenoménica se ha ido dando bajo ciertas circunstancias, y así estableces el surgimiento de una ley. Y si tú sabes cuándo, dónde aparecerá, podrás manejar a través de esas leyes a la propia naturaleza y sacar provecho de ello y alcanzar progreso de ello. Eso hay que hacer, decía el gran Comte. Propuso una nueva religión donde el objeto central es la propia humanidad y no Dios. La idolatría y el acercamiento a la fe en Dios es vacía para él. Hay que llevarlo al hombre. Hay que darle un endioseamiento al hombre por su capacidad de darse cuenta de la realidad, por su capacidad de darse cuenta que todo es un proceso transitorio de las cosas si es que tú descubres cómo son estas cosas. Entonces la admiración es por el hombre y para el hombre, ¿no? ¿Correcto? Mientras que lo otro nos cae en el vacío, nos cae en la idealización, nos cae en el plano metafísico, del cual nos aleja de la repetitividad concienzuda y objetiva de las cosas. ¿Está bien? Para tal sentido, o en tal sentido, el gran Augusto Comte propuso que el conocimiento humano por eso es que evoluciona. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que un hecho fenoménico determinado se da a cierto tiempo con ciertas características y que después se va a repetir mañana más tarde? Y eso, a través de la observación y descripción, va a permitir que yo me dé cuenta en qué momento puedo aprovecharme de la naturaleza y sacar el provecho necesario y generar un progreso para ella, al humano. Para que eso ocurra, tienes que hacer ciencia. No puedes hacer con creencias teológicas. No lo puedes hacer con especulaciones metafísicas, sino con la pureza objetiva de la observación inductiva que se tiene de la realidad. Entonces, por eso dice, no, pasamos en la sociedad a través de distintos tipos de conocimientos, que le llamó evolución de los conocimientos en las 3 leyes de los estadios, que son el teológico, el metafísico y el positivo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y el positivo, ¿no? Entonces acá nos da a conocer esto, ¿no? En sus obras Curso de Filosofía Positiva y Sistema de Política Positiva. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí están los estadios de conocimiento, ¿no?
teológico, metafísico y positivo. Dice que el conocimiento teológico explicará la naturaleza con argumentos sobrenaturales. Te hablará de hombres que son dioses, te hablará de poderes extraordinarios que tiene, te hablará de un dios o de dioses, te hablará de aspectos, ¿no?, legendarios o de leyenda, te hablará de cuestiones mágicas y fantasiosas, y así entiende la realidad. ¿Eso ayuda? Decía, no. Eso no ayuda a ningún progreso. Y se acabó. Luego, a través del tiempo, este tipo de conocimiento evoluciona y se convierte en metafísico. Eso ya es, en sí, hablar sobre conceptos abstractos, ¿no? Sobre conceptos netamente metafísicos, pues. Platón te habla del mundo ideal, te habla del mundo incognoscible. Kant, ¿no?, te habla del búsqueda de la certeza de Kant, de la duda metódica, ¿no? Que Aristóteles te habla de la sustancia y la teoría ilimórfica, ¿sí? Que los helenísticos romanos te hablan de la ataraxia, de la autarquía, que Santo Tomás, San Agustín te hablan de Dios, que somos una criatura divina, que nos hablan a bien de las razones o de las ideas innatas. Todo ello ayuda al progreso humano. Son conceptos abstractos. En cambio, pasar al estadio positivo implica observar, describir, explicar leyes naturales, leyes de la realidad. Y eso me hace lógico, consabido, objetivo, y sacaré provecho de esto. Luego él lo encaja, y razón por la cual a él también en este caso no le aceptan, ¿no? Está bien, pero él encaja y lo critican por eso. Que estos conocimientos obedecen, por un lado, o que se repiten en cada desarrollo humano. También que este tipo de conocimiento se da, ¿no?, en la historia de la humanidad. Y que también se da en la historia de los poderes políticos. Entonces no encaja, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento teológico, ¿no?, por ejemplo, es así como explica un niño, un infante, ¿sí? El metafísico soñador, eso es el adolescente. En cambio, el positivo, con los pies en el adulto, ¿no? Y en las épocas históricas, teológico, en la Edad Antigua, metafísico, en lo medieval, y el positivo, la Ilustración, el siglo de la luz, el siglo XVIII, donde se reactualiza la razón. Voltaire, Montesquieu, Diderot, etcétera, etcétera. Y el conocimiento teológico a nivel de gobierno es la clase sacerdotal. Lo metafísico, los juristas. Y el positivo serán los dueños de este país, de este mundo, los científicos, los técnicos, los industriales. Por decir esto se le criticó, ¿sí? ¿Ya? Pero es un camino que el señor Comte nos decía. ¿Está claro? ¿Entendido? Muy bien, criatura del señor de Cipán. El materialismo histórico de Marx, Che Carlitos Marx. Ahí está. Carlitos Marx. ¿Está bien? 1818-1883. Full siglo XIX. Pata, amigo, carne y uña, brother de Friedrich Engels. 1820-1895. Marx pasaba por penuria siempre. Hombre atormentado, casado, hijos. Engels venía de una familia de pequeño burgués dedicada a la fabricación textil. O sea que Engels, para ti solito, tenía plata. ¿Entiendes? Pero era un amante del conocimiento filosófico humano. Y conjuntamente con Marx pudieron hacer lo que hoy conocemos de ellos, el materialismo histórico, ¿no? Marx, Che Carlitos, ¿ya? Él fue alemán francés, ¿ya? Que conjuntamente con su brother Engels fundan el socialismo científico. Esto lo derivó posteriormente al comunismo histórico. ¿Está bien? ¿Ya?
ellos fundan el socialismo científico. ¿Ya? Para el señor Marx, Che Carlitos, el hombre es un ser práctico, compadre. ¿Ya? Que se hace a sí mismo mediante el trabajo, a través de la historia, a través de la sociedad, transformando la naturaleza. ¿Ya? Entonces, el hombre es eso, ¿no? Por lo tanto, el hombre tiene categoría de hombre siempre y cuando se realiza en el trabajo. El hombre toma la categoría de hombre siempre y cuando sea protagonista en la historia. El hombre tiene categoría de hombre dentro de la sociedad y cuando transforme a esta naturaleza. Ahí toma la categoría de hombre. El hombre no es hombre porque nace de hombres. No, se hace hombre. En el trabajo, en la historia, en la sociedad, transformando la naturaleza. Ese es hombre. ¿Ya? De ahí viene su sentido práctico. ¿Está claro? ¿Está bien? Por eso que el hombre es un ser activo para el señor Marx. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trabajo, si el hombre se hace hombre a través del trabajo, es porque el trabajo le permite su desarrollo pleno. ¿Está bien? ¿Está bien? Así él se hace a sí mismo. ¿Ya? Entonces, a consecuencia de este trabajo que el hombre hace, el hombre va a formar entonces la sociedad. Y también en esa sociedad se van a dar recontra algo importante, las relaciones sociales, que van a constituir la esencia humana. Las relaciones sociales. Eso lo hace humano al humano. Mayas, ¿te das cuenta? Si no, estamos perdidos. ¿Ya? ¿Está bien? Así el hombre construye la sociedad. En él, en esa sociedad, se va a expresar su esencia. Las relaciones sociales. Las relaciones sociales. Las relaciones sociales. ¿Te das cuenta o no? ¿Captas o no? ¿Te percatas o no? Mira esta pandemia que está haciendo de nosotros. Nos alejan de uno de nosotros. Cada uno ahí está metido en su casa. Pero a través de los dispositivos electrónicos tratamos de comunicarnos. Tratamos de entendernos. Tratamos de relacionarnos. Pero no es igual, ¿no? No es igual. No es igual. Mañas, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿No? Ayer, en una de mis consultas, ¿no? Me dice el solicitante, me dice, yo le digo, bueno, quiero reunir todos tus datos. No por Zoom, hago yo consulta remota, ¿no? Y me dice, ¿qué es necesario? Le digo, sí. ¿Por qué me preguntas eso? Le digo, no es que hoy todo en día, pues ya te mando por WhatsApp. Yo le digo, está bien que estemos cada uno en su lado, pero no perdamos la calidez humana. Quiero que me digas tú quién eres y no que me lo diga una máquina. Nos hemos aislado y así en la casa muchas veces estamos juntos, pero cada vez más alejados unos de otros. Terrible, terrible. Aquí las relaciones sociales son claves, si no nos deshumaniza, ¿me entiendes? Perdemos nuestra categoría de ser lo que somos. ¿Captas? Mañana más tarde vas a mandarnos, necesito casarme. Y yo, conmigo te casas, ya, nos casamos. Oye, te mando mi semen, ya, colócate, ya. ¿Qué es eso? Pero a esos niveles estamos llegando, muchachos. A esos niveles estamos llegando. Aparentemente no, pero estamos llegando. ¿No? ¿Correcto? Hoy quiero tener hijos, dile a CR como ha hecho, ¿no? A ORC, ¿no? ¿Qué ha hecho, no? Una mujer le donó, ya él le pagó, ya fue. ¿Dónde estamos? Que yo sepa. En esa parte no quiero perder la ortodoxia, ¿no? El ser humano es el ser humano como se ha construido como ser humano y no como se ha destruido con máquinas. Hay que tener cuidado, ¿no? Bien. Bien. Entonces, de esa perspectiva, ¿no? Las relaciones sociales es su esencia humana. Y esas relaciones sociales, ¿dónde tengo? En el trabajo. ¿Dónde tengo? En la historia. Y con esto yo voy a construir sociedad. Y ahí me va a garantizar el acercamiento a otros hombres.
¿correcto? ¿Ya? ¿Y esto qué hará? ¿Y esto qué hará? Hará que yo, como ser humano, voy a ser ser humano y mi conciencia participante con otros seres humanos. Entonces, mi conciencia no es una conciencia individual, es una conciencia colectiva en la sociedad marcada por las relaciones sociales. ¿Mm? No está marcada en un egoísmo en mí, por mí, para mí. Está marcada en un nosotros. Está enmarcada en un todos. Entonces, si yo, como yo que soy individual, entiendo que mi esencia no es esta individualidad, sino la parte social que va a generar mi individualidad, si como sociedad, si como grupo tenemos necesidades A, B, C, mi integridad personal y holística va a entender que el ABC es necesario. Y en eso vamos a compartir en un todo. Pero si es al revés, donde mi yo está primero y luego el nosotros, vienen los desequilibrios, vienen los desencantos, vienen las desigualdades, los problemas de clases sociales. Para que eso no exista, maneja el nosotros para que colinde en el yo, y que no sea del yo que vaya hacia el nosotros. Es el todo. Es el nosotros, es la sociedad la que determina la condición de esencia humana. Y no el hombre por hombre, sino entendido como tal en sociedad. Eso es lo que nos dice el gran Marx y Engels. Entonces, de esa manera, ya no habría problemas sociales. ¿Pero por qué se dan los problemas? Por el yoísmo, por entender mi necesidad y no la de otros. Y ahí está el problema. ¿Correcto? Él en su filosofía de la praxis o de la práctica dice que esto se entiende a la relación recíproca de los factores objetivos, circunstancias reales, y los factores subjetivos, esencia humana. ¿Correcto? Cuando hay una relación recíproca, está Charlie, está bien. Cuando no hay una relación recíproca, habrá problema. ¿Correcto? Entonces, profe, ¿cómo es esto que la relación recíproca de factores objetivos y los factores subjetivos? Yo tengo una esencia humana basada en las relaciones sociales, pero también hay objetos que son circunstancias reales. La sociedad misma, los artefactos, los modos de producción, etc. Son reales. Entonces, yo debo de mancomunadamente correlacionar todo ello. No puede mi factor subjetivo estar por encima del factor objetivo. No puede el factor objetivo, ¿no?, hacer que me someta a un plano de vida subjetiva. Tiene que haber una reciprocidad. Entonces, para mí no es malo que todos tengamos la misma oportunidad de trabajo y la misma oportunidad de vivir cómodos y felices. Para mí yo no lo veo malo, para todos. Pero si eso es para algunos nada más, considero que no es justo. Entonces, para que yo no lo vea así, entonces yo tengo que darme cuenta en mis primarias relaciones interpersonales, en mis primarias relaciones sociales, de haber comulgado ese sentimiento e intencionalidad en mí. Y entonces cuando yo vaya evolucionando y desarrollando y creciendo, para mí va a ser normal que todos tengamos que poner de nosotros mismos para que todos estemos bien. Y no es pensar en un yo, sino en un nosotros. Y entonces ahí se va a ver, ¿no?, comulgado lo que es una circunstancia real con lo que es una circunstancia subjetiva personal. Y esto está muy bien, pues. Está muy Charlie. No habrá problemas. No habrá egoísmo. No habrá desigualdades. No habrá opresores. No habrá oprimidos. ¿No? Señala que el hombre se hace por el trabajo. Pero ese trabajo aliena al hombre. Lo somete al hombre. Ya que el obrero vende al burgués, al capitalista, su fuerza de trabajo por un salario de un valor menor de las mercancías que produce. ¿Correcto? ¿Ya? Si yo soy un obrero, soy un proletario, ¿sí?,
Y yo trabajo para un capitalista, el dueño de los medios de producción, ¿sí? ¿Correcto? Y me dice, hazme sillas. Ya tengo sillas que hacerle, ¿no? Yo al día solamente le hago nada menos que 5 sillas. Por cada silla me da 10 soles. Y él la vende en el mercado 120 soles. Está bien. Lo que yo produzco, lo que yo transformo de la naturaleza, de esos troncos de ese árbol, del cual él es dueño, de ese campo donde saca los árboles, a mí me da la madera y yo la transformo en sillas. Mi trabajo, mi inversión de tiempo, mi vida que por ahí se va, para retribuirme en ella, del tiempo que yo invierto para hacer la silla, me da 10 soles. Él lo vende en 120 soles. Entonces lo que yo produzco, lo que yo transformo de la realidad, esa mercancía que he producido, tiene más valor que yo en mi vida dada. Y eso no es justo. No ser justo. ¿No es cierto? Para nada es justo. ¿No? Entonces, él, a vender las 5 sillas, ¿no?, tranquilamente va a tener sus 600 soles. Y yo tranquilamente tendré mis 50 soles. Me he invertido horas de tiempo en mi vida. Él, ¿qué invirtió? Y en tal sentido, esa es una desigualdad. Es un desequilibrio. Y eso no es justo desde la perspectiva de nuestro amigo Marx y Engels. ¿Y por qué? Como él es el dueño de la propiedad privada, como es el dueño de los medios de producción, ¿qué queda? Y entonces mi trabajo, mi vida, se va a convertir en una mercancía más para él, del cual sacará provecho. ¿No es cierto? Y él dice, ¿pero por qué? ¿Por qué es así? Bueno, entonces tuvo que ir a estudiar, tuvo que ir a investigar. Con nuestro amigo Engels se fue a investigar por Europa, a observar, y aplican la dialéctica hegeliana, pero ya no al espíritu absoluto, sino a la historia de los medios de producción. ¿No es cierto? ¿Está bien? Él hace un estudio a la historia de los medios de producción. ¿Correcto? Entonces, al ver esta historia de los medios de producción, ¿no?, él se da cuenta de que existe nada menos que una razón repetida, ¿sí? ¿Correcto? Existe, a bien, algo que se repite en la historia. Y se da cuenta que en la sociedad esclavista siempre hubo amos y esclavos. En la sociedad feudal hubo terratenientes y siervos. Y en la sociedad capitalista que él vivía, burgueses y proletarios. Eso es dialéctico. Tesis, antitesis. Ese es dialéctico. Por eso que decía, ¿no?, Marx aplica la dialéctica a la comprensión de esta realidad expresada en la historia y la economía, para transformarla a través de un proceso revolucionario y no solo interpretarla. En tal sentido, la tesis lo proponen los capitalistas burgueses y la antítesis lo proponen los proletarios, que son la clase dominada, la clase oprimida. Entonces se tienen que encontrar y enfrascar en una contradicción, en una dialéctica, y de ahí nacerá la síntesis de una sociedad sin clases, de una sociedad justa, ¿no?, de la nueva sociedad comunista. Para ello se tiene que hacer por un acto revolucionario, enfrentamiento bélico. De ahí nace la nueva sociedad, que es el comunismo. Eso es lo que ellos proponen de este proceso revolucionario. ¿Correcto? ¿Ya? No olvidemos que estamos en el siglo XIX. No olvidemos que no había derechos humanos. No había cortes internacionales. ¿Correcto? No olvidemos que no había, ¿ya?, Organización Internacional del Trabajo. No olvidemos eso. ¿Sí? ¿Correcto?
Eso era atroz. ¿Mm? Trabajaban de sol a sol. Y si no te gustaba, chau, pues, ¿cuál es el problema? ¿Mm? Y así se aprovecharon, ¿no? Así se aprovecharon. Bueno, Marx y Engels consideraron que eso era injusto. Era injusto, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? De esa perspectiva, ¿no? Se tiene a bien decir que no había otro camino para esa época. No había. ¿Está bien? No lo había. Entonces procedieron a decir que ese era el único camino. Por eso Marx decía, ¿no? Decía, trabajadores del mundo tienen que unirse, unidos, para poder enfrentar, ¿no? A los que muchos tienen y que son pocos, para que los que muchos son, ¿no? Puedan en sí dejar de tener poco y todos por igual. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es una propuesta dialéctica, ¿no? Establecida por estos señores. ¿Ya? ¿Está bien? Hoy esto se aplica de manera camuflada. ¿Sí? Hoy se aplica de manera camuflada. Hoy tú le cambias de nombre, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. ¿No? ¿Correcto? Sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? ¿Ya? Que puede haber cambiado algunas aristas, pero en su esencia no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Hoy no le puedes llamar tu empleado, no le llames obrero, llámale colaborador. Pero en el fondo es lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? ¿No? Entonces manejan una serie de términos que, ¿no? Bueno, es también producto del posmodernismo, ¿no? Bueno, actual hablando, ¿no? En esa época no. Bien. Bien. El materialismo histórico, el hombre es un ser activo, dice. Los cambios de la historia, ¿no? El hombre es un ser activo que genera los cambios de la historia. ¿Y cómo lo genera? Con acontecimientos históricos comprometidos con el desarrollo económico de la sociedad. Cambiar todo esto. Con las transformaciones del modo de producción. Cambiar todo esto. ¿Ya? ¿Correcto? En la división de la sociedad en distintas clases y en la lucha de estas clases entre sí dialécticamente determinadas. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. El materialismo histórico tiene como objetivo llegar al socialismo y desaparecer paulatinamente la división de la sociedad en clases hasta llegar al comunismo. Y se entiende por comunismo al gobierno de la clase obrera, entendida como la emancipación económica en una fase superior, donde el trabajo será una necesidad vital para sentirse desarrollado y así habrá una sociedad justa e igualitaria. Eso era lo que querían ellos, ¿no? ¿Correcto? Entiéndelo, por favor. Siglo XIX, entiéndelo, ¿no? Siglo XIX, muy distinto ahora, pero que aún se mantiene camuflado en ciertas cosas, en ciertos procedimientos, con otros cambios de nombre, pero en el fondo, por ahí sigue todo, ¿sí? Cuestión de verlo, ¿no? ¿Ya? Como decía el gran Pierre en su canción Coplas a mi país, las cosas se cuentan solas, solo hay que saberlas mirar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saberlas mirar, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigamos, criaturas hermosas según sus padres, lógicamente. No estoy delirando, a pesar que no he tomado desayuno. Sus obras son Crítica a la filosofía del Estado de Hegel, La ideología alemana, El manifiesto comunista y El capital, ¿no? Su obra máxima de mi gran amigo Marx, ¿no? Bueno, ahora sigamos con mi otro gran amigo, el gran Nietzsche, el bravo de Nietzsche, ¿ya? ¿Correcto? El gran Nietzsche, ¿ya? Este bravo, ¿ya? Este bravo, ¿correcto? El gran Nietzsche. Ahí te lo voy a presentar. Ahí está mi compadre. Friedrich Nietzsche. Es el último de los filósofos modernos. El último de los filósofos modernos, ¿ya? Fue también literato, para variar, alemán Hansen, ¿no? Él hace una crítica frontal a los fundamentos de la cultura occidental, basada en la metafísica, la religión cristiana, la moral y su economía capitalista burguesa. O sea, él está en contra, ¿ya? Está en contra de la metafísica en el pensamiento que abordaba en la cultura occidental. Él está en contra de la religión cristiana. Él está en contra de la moral, ¿no? Que en sí hemos aprendido, ¿no? De la historia. Y también está en contra de la economía capitalista burguesa, que solamente es explotadora, ¿ya? Todo esto lo que ha hecho es quitar los valores vitales del hombre, ¿ya? Y lo han reemplazado
porque para ello le conviene. ¿Correcto? ¿Está bien? Eso es lo que él dice. ¿Ya? Ahora, tú debes entender que lo que dice no está mal, ¿no? ¿Está bien? Tú has ido a octubre, por ahí te has metido a un centro a un supermercado, ¿correcto? ¿Y qué han hecho? Tú ves al supermercado, entras, ya están ya en la campaña navideña. Compra ahora y paga después. Compra ahora y paga después. Pero la pregunta es, ¿esa campaña navideña a qué va? A que compres, a que consumas. ¿Acaso no dice, oye, prepárate para ese advenimiento, el nacimiento de nuestro Señor Dios, el niño Dios? Prepárate. No. Compra, 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 compra. Y lo ves en la televisión. ¿Por qué? Porque es así, a ellos les conviene. A ellos no les interesa si vas a comer o no, si tienes fe o no. No les interesa. ¿No? Es como en Estados Unidos, ¿no? Festejan la Navidad, pero no está el principal invitado o protagonista. No hablan de Jesús para nada, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué superficialidad se ha caído? Es un capitalismo puro. ¿Entiendes? Capitalismo puro. ¿Correcto? ¿Ya? Contra eso él renegó. Contra la cultura occidental. Y de esta cultura occidental nace, surge, se origina la filosofía. ¿No? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esta cultura occidental tiene una referencia en la dicotomía apolínea dionisiaca. O sea, dicotomía, o sea, esas contradicciones, esa dialéctica, ¿no? Porque lo apolíneo en la tragedia griega era el dios de la razón, el dios del orden, el dios de la mesura. Mientras que el dios Dionisio, el dionisiaco, representa todo lo contrario, lo irracional, lo instintivo, etc. ¿Ya? Son dos fuerzas opuestas. ¿Ya? Pues bien, él dice que la metafísica occidental, la religión cristiana, la moral, su economía capitalista solamente ve la parte buena del hombre. Y lo que es irracional, lo que es instintivo, trata de guardarlo, trata de no mostrarlo. ¿Está bien? ¿Ya? Contra eso él va. ¿Ya? Entonces, esta filosofía que nace de Occidente solamente trata de entender todo a través de la razón, a través de Apolo. Y se olvida de la parte instintiva, la parte dionisiaca que subyace en todo hombre. ¿Correcto? Él dice, las cosas solamente son. Y no tienes por qué evaluarlas ni calificarlas ni como buenas ni como malas. Solamente son. Pero a esta idea occidental, ¿no? Solamente dice que la parte buena tiene que ser. Y ahí viene la parte educativa, ¿no? Pórtate bien, que se dice gracias, no se piensa así, no se agarra esto, puede ser bueno, oye, ¿qué tienes? Ya, ¿cierto? ¿No? Correcto. Pero el hombre, para subsistir, ha sido malo. El hombre, para subsistir, ha sido criminal. El hombre, para subsistir, ha sido carroñero. El hombre, para subsistir, ha tenido que matar a sus semejantes. ¿O no? Esa es la fuerza bruta de la selección natural de las especies. ¿Correcto? Pues Onís decía, la voluntad del poder. El poder. ¿Me entiendes? Ya, eso. ¿No? El que no puede, no puede y se acabó. ¿Por qué tienes que perder tiempo y fuerza y vitalidad en el que no puede? Y es su destino, pues. Y el que puede, puede y va para adelante. Así se subsiste. ¿No? Pues bien, él dice que eso no es ni bueno ni malo, simplemente es un afán de supervivencia. ¿Correcto? Eso no es ni bueno ni malo. Por eso él escribe un libro, ¿no? Más allá del bien y del mal. O sea, las cosas son como son. No califique si es bueno o es mala, solamente son. Pero en el occidente quieren que solamente sea lo bueno y se deja de lado lo malo. Y así no es, pues, ¿no? Dime tú, ¿todos tenemos eso? Sí. Lo que pasa es que podemos algunas personas autocontrolarlos y manejarlos. Pero ese no se puede. Si no, pregúntale, pues, ¿por qué esa persona, un grandulón, ¿no? Un adulto, agarra una niña o un niño, lo viola, hasta lo mata? Pero no se da cuenta él que hay leyes que si lo agarran lo van a meter a la cadena perpetua o qué van a hacerle. ¿Acaso le interesó? ¿O se dejó llegar por ese instinto irracional que tiene? ¿Ah? Claro, todos tenemos esa bestia metida en nosotros, desde el punto de vista nigeriano. Lo que sucede es que hay algunos que pueden controlarlo y otros no. Entonces, mientras más veamos esa parte mala que tiene el ser humano, más vamos a darnos cuenta de cómo es el ser humano, para entenderlo en su cabalidad como ser humano, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto, dice él, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, Nietzsche dice, es así que debe tenerse en cuenta la voluntad del poder. Es una voluntad natural y creadora de valores. Y va a ser la que va a aniquilar los valores anteriores. Y solo lo podemos lograr si somos libres para poder superarlos. Si no tenemos eso, no vamos a poder superarnos. Para nada. ¿Correcto? Él pide
que hagamos una transvaloración de los valores, hagamos una transmutación de valores. Tenemos que cambiar de valores, ¿ya? ¿Está bien? Él consideró que los valores cristianos devalúan al hombre porque no representan su propia naturaleza y le impiden al hombre a superarse moralmente. Por eso debemos crear nuestros propios valores, decía él. ¿Correcto? ¿Ya? Donde come uno, comen dos. ¿No? Ama a tu prójimo contigo. Usted lo que va a ver. Uy, sí, mira, me ha quitado mi plata, me ha quitado. ¿Qué? ¿Quiere que lo ame fuera? Ya. ¿No? Son detalles que te estoy dando, ¿eh? Son detalles que te estoy dando. ¿Ya? Uno tiene que percatarse de eso, ¿no? ¿No? Como dice, ¿no? Como decía Thomas Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes, dice, Homo mini lupus, el hombre es lobo del hombre. Tú ves una persona que se acerca como una oveja y adentro hay un lobo. En Occidente solamente quiere verse la oveja, pero no al lobo, ¿no? A luchar por la justicia, yo soy un superhéroe, yo a ti te voy a dar todo. Sí, está bien pues, pero ¿a cambio de qué? ¿Ah? ¿A cambio de qué? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Por eso hay dos tipos de moral, la moral del esclavo y la moral del aristócrata. La moral del esclavo es la moral de los débiles, de los sumisos, los incapaces, que solamente exalta valores de compasión, bondad, resignación, obediencia. Estas son expresiones de debilidad y de muerte. En cambio, la moral del aristócrata es exalta la voluntad de vivir, la individualidad, la personalidad, destaca la altivez, la nobleza, la arrogancia, expresa fuerza, vitalidad, que lleva al hombre a ser el superhombre. O en alemán, el Übermensch, ¿no? Llega a ser el superhombre. Y este superhombre, realmente, este es el hombre que se ha liberado de las cadenas de esa moral impuesta por la sociedad incapaz, inepta que hemos recibido. Y vamos a crear nuestros valores reales de acuerdo a nuestra naturaleza, de amar al mundo, a la vida y el eterno retorno, y que representa la muerte de Dios. Cuando él literalmente dijo en su obra, así hablaba Zaratustra, ¿no? Muerte a Dios, implicaba muerte a todo lo que hemos recibido de una cultura caduca. Es lo que quiere decir. ¿Ya? ¿Correcto? Pero dicen sus detractores que hay una anécdota que cuando él estaba en su lecho de muerte dijo, creo que me equivoqué. No, será porque él estuvo muy enfermo, su hermana lo cuidó mucho, gente que lo quería lo iba a ver, y estando el débil recibió mucho cariño, muestra de cariño. Entonces se dio cuenta pues que a veces no hay que rechazar aquello que realmente no se da, ¿no? Y no porque uno es débil hay que dejarlo, no. Bueno, eso es lo que se tiene como anécdota. ¿Ya? Estos son sus libros, ¿ya? El nacimiento de la tragedia, Silvio Zaratustra, más allá del bien y el mal, la nociología, la moral, el anticristo, etc. Muy bien, criaturas hermosas. Rapidito te voy la baticlave, ¿ya? En la 1, letra dedo. Vamos, oye, anota. 2, beso. 3, este es de Mars, dedo para la gente. 4, letra A, anoto, A. 5, A. 6, dedito. El otro se equivocaba acá, ¿no? ¿Ya? Beso. 7, o sea, hace una pregunta más. Dedo. Ochoa. Beso. 9, criatura hermosa, la A. Y la 10, la letra C. Ya sabes, lo que tienes que hacer es agarrar tu PDF del team, léelo, estudia. Y luego tienes que hacer cosas, las tareitas, que ahí están. ¿Correcto? Ya, vaya al foro y destrózalo. Vamos, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Vaya rapidito. ¿Ya? Vaya rapidito. ¿Ya? Vaya rapidito.